Gracias, el hermano César y su familia en la mañana que estaba transmitiendo, apenas iba comenzando cuando se cayó la red, la internet. Esperemos no pase lo mismo. Hermano, ¿cuánto tiempo puedo disponer para predicar la palabra de Dios? 25 a 30 minutos, hermano. Pues entonces voy a dar nada más un asunto porque eran 4. No hay problema, entonces me los aviento después en otros 3 clases más, ¿no? Bueno, es bueno preguntar porque a veces se nos pasa. Yo me acuerdo de un hermano que decía, cuando uno va a predicar, yo acostumbro a meterme una pastilla en la boca para estarla disolviendo en lo que uno está predicando, y cuando ya se termina la pastilla dice, ya es tiempo de bajarte. Nada más que en una ocasión me puse un botón y nunca se deshizo el botón, así es que nunca me bajé hasta que me bajaron. Bueno, vamos a entrar en materia, ya que es poco tiempo lo que tenemos, y igual sé que también muchos de ustedes todavía tienen actividades, y yo quiero invitarles a que vayamos a un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Si tienen su Biblia ahí o ya el pasaje listo, dice Hechos capítulo 20, versículo 28, un pasaje muy conocido por todos nosotros, y quienes no lo hayan leído, si está algún visitante, pues este es un pasaje también muy esencial para darlo a conocer a las personas. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Eso es lo que dice el escritor Lucas en este pasaje de Hechos 20, 28. Ahí nos habla acerca de la sangre de Cristo, y cuando hablamos acerca de la sangre, pues es el ADN de la iglesia. Y para hablar del ADN de la iglesia, pues necesitamos también conocer precisamente ese ADN, y es hablar acerca de la identidad de la iglesia. Es lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar acerca de la identidad de la iglesia. Ese va a ser el tema en esta noche. Y vamos a ver cuál es esa identidad, cuál es esa identidad de la iglesia, qué es lo que la identifica a la iglesia. Hermanos, la iglesia desde el primer siglo hasta hoy debe ser y debe estar permanente el ADN en la congregación, en la iglesia del Señor. Ahorita lo vimos, la cual él ganó con su propia sangre. El ADN, la identidad de la iglesia, hermanos, es el evangelismo. De esa manera se va a identificar la iglesia, con el evangelismo. El evangelismo es el ADN de la iglesia. Si no se evangeliza, no estamos siendo identificados por ese ADN. Tenemos que identificarnos con el evangelismo, ya que el evangelismo, por ejemplo, si usted lee Marcos 16, 15, nos dice a nosotros cuál es la responsabilidad del cristiano. La responsabilidad del cristiano, siendo parte de este ADN, el Señor le dijo a sus discípulos, y también nos lo dice a nosotros: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la forma en que se va a identificar a la iglesia, con el evangelismo, llevando las buenas nuevas, porque también el Señor nos deja a nosotros a que seamos esos evangelistas. Pablo a Timoteo, hermanos, Pablo a Timoteo le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda y enseña. Esto manda y enseña a otros que sean hombres fieles e idóneos. Es segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar, dice, para enseñar también a otros. El ejemplo, hermanos, el ejemplo del evangelismo lo tenemos en la iglesia del primer siglo. En Hechos 20:20, el apóstol Pablo le comentó a los hermanos allí en Éfeso que él siempre estaba hablando como si nada fuese útil,
tampoco iba a renunciar de hacerlo y que también iba a seguir enseñando públicamente y por las casas. Ese era el trabajo del apóstol Pablo, estar enseñando continuamente, dice públicamente y por las casas. Es decir, hermanos, que la iglesia en el primer siglo expandieron rápidamente el evangelio. Dice la escritura que ellos crecieron grandemente. Tan solo con ver, hermanos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, vemos que con el sermón del apóstol Pedro, en el versículo 41 dice que se bautizaron como 3,000 personas. Hoy en día, hermanos, predicamos 3,000 sermones y se convierte nada más una persona. En aquel tiempo, con una predicación se convirtieron 3,000 personas. Después llegaron a 5,000 y dice que la iglesia crecía y se multiplicaba grandemente. Pero ¿por qué nos llegamos a preguntar por qué crecía la iglesia? Bueno, crecía la iglesia, hermanos, simple y sencillamente porque se hacía el evangelismo, se obedecía el mandato del Señor, estaban constantemente obedeciendo, ellos estaban trabajando arduamente en expander el evangelio por todas partes. Por allí en sus Biblias, hermanos, aparece en Mateo 28, 18 en adelante, aparece un título en letras más marcadas en negro, que dice el título de la Biblia que aparece allí, que ustedes saben que esos titulitos que aparecen ahí pues no son inspirados, son apoyos que tenemos nosotros para la lectura y que también nos sirven, pero ese titulito negro dice la gran comisión, la gran comisión. Y a veces siento, hermanos, que le borramos las dos primeras letras o la primera letra. En lugar de que diga comisión, a veces la entendemos como la gran omisión. Es decir, no hacerlo. A veces lo entendemos así. Pero la identidad de la iglesia, hermanos, es con el evangelismo. Si queremos que la gente nos identifique, tenemos que trabajar precisamente en el evangelismo, hacer que ese evangelio, las buenas noticias, lleguen a otras personas. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito del Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre vino para salvar y buscar lo que estaba perdido. Y esos perdidos, gracias a ese evangelio, nosotros ahora estamos dentro de la iglesia. Alguien, hermanos, alguien dedicó tiempo, alguien se esmeró por enseñarnos, alguien nos condujo a conocer el evangelio y ahora conocido estamos dentro de la iglesia. Ahora cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que compartir el evangelio para que otras personas vengan a la salvación. El evangelismo, hermanos, el evangelismo no se va a completar. El evangelismo no se va a completar. Óigame bien, hermanos, no se va a llevar a cabo el evangelismo hasta que el evangelizado, es decir, yo o usted, hasta que el evangelizado se convierta en un evangelista. Así de sencillo, hermanos. El evangelio se va a completar hasta que usted y yo nos convirtamos en esos evangelistas, en esos que estemos proclamando la palabra de nuestro Dios. Número 2, hermanos. Número 2, ¿cómo identificamos a la iglesia? ¿Cuál es el ADN de la iglesia? Pues también el ADN de la iglesia, hermanos, es el orar. El orar, el que siempre estemos orando. Dice Lucas capítulo 18, versículo 1. En Lucas capítulo 18, versículo 1, cuando el Señor Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, también es otra forma de identificar a la iglesia, que la iglesia siempre esté orando. La oración es la conexión perfecta entre Dios y nosotros. Y hoy en día lo podemos palpar, lo podemos ver, que a través de las redes sociales que están ahorita muy de moda, nos comunicamos rápidamente unos con otros de un lugar a otro y estamos haciendo ese contacto de una manera fácil y exitosa. Bueno, en la oración, hermanos, allí no se cae la red, allí siempre hay comunicación, allí siempre tenemos
el acercamiento con nuestro Dios, tenemos el contacto con nuestro Dios. Dios quiere que seamos hombres de oración, hombres en lo individual. Tenemos que orar individualmente. Santiago 5:16 dice que nosotros nos debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. Y también dice orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Y luego dice al final del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Si queremos mencionar a un justo, allí mismo en ese pasaje de Santiago aparece Elías. Podemos mencionar al justo Daniel, podemos mencionar al justo Nehemías, podemos comentar al justo de justos, que es el mismo Señor Jesucristo, que siempre nos enseña a orar. El Señor dice, Marcos, que se levantaba muy temprano, muy de mañana, se iba a un lugar aparte y oraba a Dios siempre. Esa identidad, hermanos, no la perdamos. Esa identidad de orar individualmente hay que practicarla. Pero también es necesario orar de forma grupal, es decir, como iglesia. Como iglesia cuando los apóstoles fueron encarcelados, dice Hechos capítulo 4, que Pedro y Juan fueron encarcelados y les impedían hablar y predicar en el nombre de Cristo. Después de que fueron sueltos de la cárcel, dice Hechos 4:23, puestos ellos en libertad, dice, vinieron a los suyos. Y cuando dice vinieron a los suyos, quiere decir fueron con los hermanos, fueron con la iglesia. Les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Cuando oyeron los hermanos lo que Pedro les estaba explicando, qué es lo que les había pasado con las autoridades, con los principales sacerdotes y con los ancianos, dice el versículo 24, que ellos, habiendo oído esto, dice, alzaron unánimes la voz. Y eso de alzar unánimes la voz es precisamente, se pusieron a orar como iglesia. Estuvieron orando juntos, alzaron la voz a nuestro Dios y ambos fueron escuchados. Ellos, hermanos, unánimemente alzaron la voz a Dios. Y cuando ellos oyeron lo que Pedro predicaba o lo que Pedro les hablaba, ellos se pusieron a orar. Hermanos, otro acontecimiento muy similar es en el capítulo 12 de Hechos. En el capítulo 12 de Hechos, cuando Herodes tomó a Jacobo y tomó a Pedro, dice que a Jacobo lo hirieron con la espada, lo mataron y dejaron por allí a Pedro pendiente porque se acercaba la fiesta y ya no podían hacer otra cosa hasta que pasara y después lo matarían, dice el versículo 5. Quedó custodiado Pedro con 16 soldados y dice el versículo 5, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. Así, hermanos, así también la iglesia se va a identificar por medio de la oración. Esto, hermanos, esto es lo que hizo la iglesia. Dice la primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 12, versículo 25, que para que no haya desavenencia en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, sino que los miembros de la iglesia, dice, se preocupen todos unos por otros, que estemos preocupados unos por otros. Y al estar preocupados unos por otros, eso quiere decir, vamos a orar a nuestro Dios. Número 3, hermanos, número 3. ¿Cómo identificamos a la iglesia? ¿Cómo se identifica la iglesia? La iglesia se identifica evangelizando. La iglesia se identifica orando. Pero también, hermanos, la iglesia se identifica sirviendo. El servir, hermanos, el servir a nuestro Dios, el servir a nuestros hermanos. El mismo Señor Jesucristo dijo, a cualquiera que le hicieres a uno de estos más pequeños, a mí me lo haces. Si queremos servir al Señor, nosotros tenemos que mostrar esa servidumbre. Dice Mateo capítulo 23, versículo 11, que el que quiera ser el mayor entre nosotros,
el que quiera tener la postura más alta, dice, bueno, tiene que ser su siervo. Si yo quiero ser el mayor en la iglesia, yo tengo que servirles a ustedes. Yo tengo que servir a mi hermano, tengo que servir a mi hermana. El enaltecerse, hermanos, no es favorable porque seremos humillados, pero el que se humilla, dice el Señor, será enaltecido. El mismo Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. El Hijo de Dios dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servir, hermanos, es algo muy, muy importante, porque si nosotros imitamos al Señor y a veces decimos con nuestros labios o cantamos el himno, yo quiero seguir las pisadas del maestro. Y cuando estamos cantando, yo quiero seguir las pisadas del maestro, usted y yo debemos pensar, yo estoy cantando y seguir las pisadas del Señor para servir. Cuando estamos cantando es lo que estamos diciendo, porque si cantamos de esa forma, yo quiero seguir las pisadas del maestro y luego no hacemos lo que el maestro nos dice, entonces estaríamos cantando mentiras, porque no voy a hacer lo que estoy cantando. Y si estoy cantando, quiero seguir las pisadas del maestro, entonces yo me tengo que poner a servir, porque el Señor me enseña a servir. Y esa es una distinción, hermanos, con la cual la iglesia se va a identificar. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, 23 en adelante. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón. Y luego dice, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. Es el versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia, y el que hiciere, hiciere, pero no hay acepción de personas. Hermanos, nosotros tenemos que servir. Si la iglesia, hermanos, se propone a servir, este servicio es agradable a nuestro Dios. Yo no sé, hermanos, si usted recuerde lo que dijo Josué con su familia. En Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa, ¿qué dijo? Serviremos. Serviremos a Jehová. En el versículo 15 de Josué 24, Josué le dice al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, les dice, escogeos hoy a quien sirváis. Fíjense lo que dice Josué, escogeos. Cuando dice escogeos, nos está diciendo a nosotros que el servir es una elección suya y es una elección mía. Porque Josué le dice al pueblo, escojan hoy a quién servir. Si yo escojo, hermanos, servir a Dios, yo debo servirle a Él y debo servirle a lo que Él me pida que haga. Yo debo estar presto para servir. La elección de servir va a ser mía. El Señor nos va a enseñar que eso es bueno. Y yo debo elegir, escoger, como Josué le propuso al pueblo, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es como si dijera Josué, yo escojo servir a Jehová. Si eso escogemos nosotros, hermanos, eso tenemos que hacer, servir. Servir a nuestros hermanos, ayudarles, proveerles, sustentarles, ver sus necesidades, y nosotros tenemos que mostrar y llevar ese servicio, que la palabra servicio o socorro viene de una palabra griega que es diaconía, de donde se deriva el nombre de diáconos. Pero los diáconos no son los únicos encargados para servir. Cada miembro de la iglesia debe tener esta identificación.
identificarse con el servicio, servir a nuestro Señor Jesucristo, ministrar a nuestros hermanos, servir, realizar las tareas, pero al hacerlas tenemos que hacerlas con alegría, con gozo, con entusiasmo y con un corazón sincero. Número 4, para terminar. Número 4, ¿cómo se identifica la iglesia? La iglesia se identifica evangelizando. La iglesia se identifica orando. La iglesia se identifica sirviendo. Pero también la iglesia se va a identificar adorando. Adorando a nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, hay quienes pueden decir, nosotros adoramos a Dios. Nosotros servimos a Dios. Pero el Señor Jesús citó al profeta Isaías cuando registra Marcos en el capítulo 7, versículo 6 y versículo 7, que respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego dice el versículo 7, pues en vano me honran, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si habla el Señor que hay mandamientos y doctrinas de hombres, también hay mandamientos y doctrinas de Dios. Solamente nosotros tenemos que saber qué es una y qué es la otra. Cuando el Señor Jesús extrajo este pasaje de Isaías, Isaías lo pone todavía más claro como lo registró Marcos. Isaías lo pone más clarito. Dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice el Señor, pues este pueblo se acerca a mí con su boca. Nada más se acerca este pueblo con su boca. Porque con sus labios me honra, sí, me honra con sus labios. Pero, ahí está el pero, su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, dice Isaías, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. Ellos me tienen temor, ellos me tienen reverencia, ellos me respetan a mí, pero por un mandamiento o por mandamientos de hombres que yo no les he enseñado. Y eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús en su ministerio, enseñándole a la gente. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente en la iglesia que no sabemos o no se ha enseñado a adorar. El libro de Éxodo, hermanos, el libro de Éxodo me gusta mucho porque la palabra de Dios resalta algo muy importante que lo podemos aplicar hoy en día a la iglesia. El libro de Éxodo, hermanos, cuando Dios habló a Moisés, por ejemplo, el capítulo 28 de Éxodo, les habla acerca de las vestiduras sacerdotales. En el versículo 20, en el capítulo 29, les habla acerca de la congregación a Aarón y a sus hijos. En el capítulo 39 de Éxodo, se menciona varias veces una frase en la cual encontramos, y la tengo subrayada en ese capítulo 39, como Jehová lo había mandado. No le pongan, no le quiten, según como Jehová lo había mandado. En el capítulo 39, especialmente el versículo 42, dice que en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel en toda la obra, en todo el servicio a Dios. Hoy en día, hermanos, Dios también nos dice a nosotros, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que orar en espíritu y en verdad. Pero pregunto, ¿qué es orar en espíritu? ¿Qué es orar en verdad?
Eso lo registra Juan, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Dice que Dios busca adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y dice, y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué querrá decir en espíritu? Bueno, adorar de corazón, adorar con el corazón, de corazón y con el corazón. Es decir, que Dios quiere que sintamos, que entendamos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Samuel cuando fue a ungir a David y que Dios le dice a Samuel, no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos nada más, pero Jehová mira el corazón. Dios quiere que le oremos de corazón y quiere que le oremos con el corazón. Eso es hacerlo en espíritu y en verdad. Es como dice Juan 1:17. Por medio de Moisés fue traída la ley, pero por medio de Cristo fue traída la gracia y la verdad. Es decir, que tenemos que adorarlo con esa verdad, porque también el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, verso 17, dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. La verdadera adoración de Dios, hermanos, se encuentra en la vida y en la enseñanza de Cristo y en la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento. Allí encontramos la verdad. La verdadera adoración se encuentra allí, en la vida de Jesucristo, en la enseñanza de Cristo y en la de los apóstoles. Por eso dice Hechos 2:42, y perseveraban. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y una de esas enseñanzas es la manera de adorar, de cómo Dios lo pide. Que no hagamos como en el tiempo de Isaías o en el tiempo del Señor, que nada más de nuestros labios para afuera digamos Dios y que nuestro corazón esté lejos de Él. De esta forma, hermanos, es como hemos visto este tema en esta noche. La identidad de la iglesia. ¿Cómo identificarla? Cuando una iglesia evangeliza. Tenemos que buscar al perdido. ¿Cómo se identifica la iglesia? Se identifica orando, individualmente y colectivamente como iglesia. ¿Cómo se identifica la iglesia? Sirviendo de corazón, sirviendo con humildad, con sencillez, como lo hizo el Señor. Tenemos el ejemplo. Y número 4, la iglesia se identifica en la adoración. Allí se va a identificar también la iglesia del Señor. Y dijo la escritora cuando empezamos en Hechos 20:28, la iglesia, la cual el Señor ganó con su propia sangre. Entonces tenemos que apoyar, hermanos. Tenemos que defender ese costo que tuvo la iglesia del Señor, que fue la sangre del Hijo de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y van a destruir a la iglesia. Hoy, hermanos, tenemos que defender esa iglesia. Tenemos que hacer lo posible que la sangre de Cristo siga efectuando poder sobre esa iglesia única que Él ha establecido para que todos los que estén ahí dentro sean salvos. Hechos 2:47. En que todo el pueblo dé favor hacia el pueblo, que la iglesia favorezca al pueblo y que el Señor siga añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y esa iglesia, hermanos, hoy en día, en el siglo que vivimos, siglo XXI, la iglesia también tiene que ser identificada como se identificó en el primer siglo. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a Dios primeramente. Amén. Gracias por